Bienvenidos a Educación en Acción. En este canal tú vas a encontrar contenidos de ciencias sociales para alumnos de educación media superior. En este video, que pertenece a la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales, vamos a trabajar con el tema del funcionalismo. El funcionalismo, o también conocida como teoría funcionalista, fue desarrollada en el siglo XIX por el teórico Émile Durkheim. Émile Durkheim, a diferencia de otros teóricos sociales de la época, él era de origen francés. Los otros teóricos como Max Weber, Carlos Marx y los pertenecientes ya más adelante en el siglo XXI a la Escuela de Frankfurt, pues eran de origen alemán, y la ideología que manejaban en sus teorías tendía mucho a la crítica al capitalismo, a la crítica a los grupos de poder, y sobre todo en el caso de Carlos Marx, por ejemplo, o de la teoría crítica, que proviene de una parte de la Escuela de Frankfurt, pues de una toma de poder por parte de la población y pues una transformación social a base de lucha social, a base de pues generar revoluciones y demás. Pero las ideas de Émile Durkheim eran totalmente diferentes. Como había mencionado, él es de origen francés, y la realidad social que a él le tocó vivir en Francia pues era totalmente distinta en el sentido de que lo que la sociedad francesa quería en esa época era una estabilidad social. ¿Y cómo querían lograr la estabilidad social? Pues a base de una idea que se empieza a generar en esta teoría, que es el contrario de la dinámica social, es decir, la estática social, es decir, una sociedad que no cambie y se reproduzca a sí misma. Bueno, la teoría funcionalista, al igual que el marxismo y la teoría comprensiva de Weber, ha sido una de las teorías consideradas clásicas de la sociología y siguen teniendo pues mucha influencia hasta nuestra época. Entre las obras más importantes de Durkheim vamos a tener una denominada El suicidio y otra denominada Reglas del método sociológico. A través del desarrollo de estos trabajos, Durkheim logró establecer los pasos para acercarse metódicamente y científicamente al análisis de problemas de tipo social. Y esto obviamente pues generó toda un nuevo punto de vista al estudio de los fenómenos sociales. Una de las principales ideas que tiene esta teoría, y a mí me parece muy interesante, es de que compara a la sociedad con un cuerpo orgánico. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Hay que pensar que para Durkheim el cuerpo humano está conformado de elementos desde muy pequeñitos, como son las células, hasta sistemas como el digestivo o el respiratorio, que comprenden a muchos órganos. Si nos quedamos con esa idea, vamos a poder entender muy fácilmente cómo es el funcionalismo. Bien, tenemos aquí una idea básica de Durkheim que dice: la sociedad, como el cuerpo humano, tiene órganos, necesidades y funciones interdependientes. Bien, a ver, la sociedad está conformada por individuos, que si hiciéramos la comparación con un cuerpo humano serían las células. Cada célula es independiente y única entre sí, pero está programada junto con las otras células con las que comparte espacio para hacer la misma función. Por ejemplo, si yo tengo una célula del corazón, esa célula ya está allí para hacer la función junto con las otras células del corazón, para que ese órgano pues realice el bombeo de la sangre y nos mantenga vivos. Si nosotros lo viéramos como sociedad, diríamos que el individuo sí es un ser único e irrepetible, pero es el resultado de la sociedad en la que vive, es decir, va a realizar la función para la cual está allí. Luego, si habláramos de los grupos, diríamos que son conjuntos de individuos, o sea, son una serie de personas que tienen algo en común. Serían como las células o el grupo de células que juntas, como tienen la misma función, van a generar un órgano, como por ejemplo el corazón. Una célula de corazón no puede formar un corazón, así como una sola persona no conforma la sociedad, se tienen que agrupar. Y estas agrupaciones van a formar instituciones. Esas instituciones son lo que le van a dar forma y sostén a la sociedad. Por ejemplo, si fuera un cuerpo humano y quisiéramos ver cómo funciona todo el cuerpo humano, pues no podrían ser solo células o solo órganos, sino que estaríamos hablando del conjunto de todo. Yo, para poder establecer que funciona el sistema respiratorio, pues no puedo decir que solo funciona bien el pulmón derecho, tendría que ser el conjunto de todo.
En esta idea básica de Durkheim de entender a la sociedad como un cuerpo orgánico, cada persona tiene un rol social. Cada persona está en la sociedad para hacer algo, le guste o no le guste ese rol que la sociedad le está estableciendo. ¿Cómo es que una persona adquiere ese rol? Bueno, el rol es eso que esa persona hace en la sociedad. Puede ser que sea trabajador, puede que sea gobernante, puede que le toque ser padre de familia o desempeñar varios roles al mismo tiempo. Por ejemplo, si tú estás estudiando el bachillerato, tu rol principal es ser alumno de bachillerato, pero eso no le quita que eres hijo de una familia, eso no le quita que quizá también trabajas o que quizá ya seas padre de familia. Estos roles tú los vas aprendiendo a base de normas, costumbres y valores que se te van a otorgar o se te van a influenciar a través de procesos de socialización. Estos procesos de socialización lo que van a hacer es que te van a quitar características individuales que tú como persona posees y te van a generar una ideología que sea afín a todos los miembros de la sociedad. Y esto funciona como un pegamento social. Es lo que va a permitir que la sociedad se integre y funcione. Esto se va a lograr a través de organismos socializadores, que son pues principalmente en los que tú has estado a lo largo de tu vida. La escuela, la religión, la familia, y todo esto está organizado por el Estado. Si observas la imagen que acompaña este video, tú vas a poder observar a una serie de niños sentados en unas sillas y cada uno trae un pensamiento de globo circular. Pero cuando llega a la escuela, representada por esta maestra, va a influenciar o va a compartir con los niños estas normas, costumbres y valores. Si se fijan en la imagen, el niño llega con una forma de ser influenciada por su familia y por las personas con las que tiene contacto, pero la escuela se va a encargar de establecerle esta nueva forma de pensar. ¿Para qué? Para que se pueda integrar a la sociedad. Esto no es un complot, esto no son teorías conspiranoicas, no, para nada. Piensa qué pasaría si la sociedad estuviera conformado por individuos que todos son diferentes. ¿Dónde se va a encontrar el punto medio para que todos podamos convivir y funcionar como grupo social? Por eso es necesario los organismos socializadores. ¿Para qué? Para que la cultura se reproduzca. Ahora bien, la sociedad busca reproducirse a sí misma y para eso va a emplear a estas instituciones socializadoras y va a utilizar, pues obviamente, una cosa denominada cultura. La cultura es aquella cosa que integra tradiciones, costumbres, la historia, la pertenencia al grupo, lo que nos va a dar identidad, lo que nos va a identificar unos con otros. Yo podría pensar, bueno, si yo soy un pug que vive en X colonia, ¿qué voy a tener en común con una señora que no ha tenido nunca problemas económicos y que pues tiene una vida acomodada? Bueno, uno podría decir de primera intención que no tiene nada en común, pero esta teoría nos plantea que a través de la cultura se establece una base común para todos los individuos, de tal manera que podamos desarrollar a conformidad ese rol o esa función que tenemos y que podamos de alguna manera establecer esas relaciones sociales con todos los individuos miembros de la sociedad. Ahora bien, el rol que nos toca desempeñar, así como el de las células, por ejemplo, que hay algunas que desempeñan su rol dentro del corazón, otras lo hacen en el ojo, otras lo hacen en el cerebro, otras lo hacen en la piel. Y uno podría pensar, bueno, una célula del corazón quizá esté más satisfecha, si las células pudieran hablar, con su rol de célula de corazón. Pero imagínense lo que diría a lo mejor una célula que está en una glándula salival en la boca. A lo mejor diría, no gracias, a mí no me gusta esta chamba, yo preferiría trabajar en el cerebro. Así como pasa con las células, también pasa con las personas. Dentro de la teoría funcionalista, los individuos ya traen dado un rol. Y ese rol, o sea, esa chamba que les toca desempeñar en la sociedad, trae un estatus. El estatus es el valor social que la población o que los otros individuos le dan a ese rol que tú desempeñas dentro de la sociedad. Hay roles positivos y negativos dentro de la comunidad.
Y tampoco esto tiene que ver con cuestiones económicas. No quiere decir de que porque yo tengo un trabajo o un rol social que no me da ingresos económicos sea mal visto. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la apreciación que los demás le dan a ese rol que yo desempeño. Por ejemplo, yo puedo ser un político, un diputado o un senador de la República. Tendría un empleo de alto prestigio, ¿sí? Pero la sociedad no lo valora, inclusive los considera negativos. Puedo tener, por ejemplo, a un futbolista que no va a producir nada en la sociedad, que no va a generar descubrimientos ni nada, pero va a tener un alto ingreso económico y es muy apreciado por la sociedad. Entonces, podemos tener también, por ejemplo, a un científico que quizá dentro de sus trabajos está a desarrollar la vacuna para alguna enfermedad terrible que azota a la comunidad, pero su salario es bajo, pero su estatus es alto, es reconocido por la sociedad. Entonces, bueno, va a haber personas que no están de acuerdo con el rol o con el estatus que tienen dentro de la sociedad, y esto va a generar algunos problemas que veremos más adelante. Para Durkheim fue muy interesante establecer a lo largo del desarrollo de su teoría cómo en el siglo XX vamos a pasar de una sociedad pequeña, una sociedad sumamente, vamos a decir, que establecen lazos entre los integrantes de esa sociedad a base de pensar igual, de hacer las mismas actividades económicas, de conocerse entre todos, porque son comunidades pequeñitas. Y a lo largo del siglo XX, pues los europeos pasaron de vivir en pequeños pueblos a establecerse en grandes ciudades, y en esas grandes ciudades ya es muy difícil conocer a todos o que todos los miembros de la sociedad piensen lo mismo. Entonces desarrolla Durkheim el concepto de solidaridad social. La solidaridad social es vamos a decir, la respuesta de esta teoría para poder explicar cómo se hace posible la unión social entre personas que piensan diferente, que inclusive no hablen el mismo idioma o que sus antecedentes sociales sean muy distintos. Bueno, Durkheim planteaba que la solidaridad es de dos tipos, la mecánica y la solidaridad orgánica. Él planteaba que en una comunidad pequeñita todo mundo se conoce, comparten la misma forma de pensar, comparten esta misma cosmovisión y obviamente hacen agrupación en contra de ideas diferentes o de personas diferentes. Imagínate, por ejemplo, tú venir de una gran ciudad y te integras a un pueblo muy pequeño por trabajo o por estudios, pues vas a ser el extraño. Y si no te adaptas a las situaciones ideológicas de esa población, va a ser muy difícil que tú te puedas, pues vamos a decir, integrar a ellos. Entonces, esa es la solidaridad mecánica. La solidaridad orgánica, la que propone Durkheim, que es la de las sociedades modernas, la de las sociedades que empiezan a surgir en el siglo XIX en Europa, esta establece lazos de unión entre las personas ya no tanto por la ideología, sino por una interdependencia basada en el trabajo. Es decir, yo me relaciono contigo, miembro de la sociedad, no por lo que tú piensas, sino por lo que tú haces. Por ejemplo, cuando tú tomas el camión para ir de tu casa a la escuela, a ti no te interesa cómo se llama el chofer del camión. Tú estableces una relación social con él por el trabajo que desempeña. Tú te beneficias de su trabajo y eso ayuda a mantener una cohesión social, entendida esta como una unión entre personas. Nos unimos porque nos necesitamos, quizá no como personas, pero sí por el rol que tú desempeñas y todos nos beneficiamos. Imagínense qué pasaría un día si los agricultores decidieran no trabajar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los alumnos de las escuelas no fueran a las escuelas? O sea, en este tipo de solidaridad orgánica, todos dependemos de todos y entre mejor conectados estemos, es decir, mientras mejor estemos inmersos en nuestro rol y aceptando el estatus que nos da nuestro rol, va a haber una mayor cohesión social. Ahora bien, no todo es pétalos de rosa y silbar en la loma de felicidad. Durkheim planteaba de que no todas las personas están conformes con el estatus o con el rol que les toca desempeñar. Y cuando digo que les toca,
es porque esto es repetitivo. O sea, ya habíamos comentado que las sociedades se van a reproducir a sí mismas. Eso quiere decir de que, por ejemplo, si yo vengo de una familia de médicos, es muy probable que mis hijos sean médicos y que otros familiares sean médicos y que mis papás hayan sido médicos. Por lo tanto, se está reproduciendo la cuestión social, ese rol, ese estatus se viene reproduciendo. Entonces, lo mismo sucede con la sociedad. La sociedad se reproduce. ¿Qué es lo que va a reproducir? Va a reproducir la cultura, va a reproducir las estructuras, va a reproducir las instituciones que le funcionan para que la sociedad no cambie. Acuérdense que el funcionalismo, su apuesta era a que no hubiera cambios sociales, que todo se mantuviera estático y que lo que pasara a la siguiente generación fuera la misma sociedad, obviamente mejorada, y que hubiera de alguna manera solucionado aquellos problemas que hubo en esa generación para que al pasarlo a la siguiente, la sociedad ya no tuviera ese problema y pudiera seguirse manteniendo. Pero bueno, a las personas que no lograban integrarse, él los denominaba disfuncionales e inadaptados, porque no podían establecer esas relaciones sociales, simplemente no lograban esa conexión con los demás, por lo tanto eran personas nocivas, eran personas negativas y que atentaban contra la estabilidad social. Él decía que esto también era positivo. Es como, por ejemplo, ¿cómo vas a saber que tu sistema inmunológico funciona? Solamente lo vas a saber cuando llega un virus o una bacteria, se activa tu sistema inmunológico y puedes ver si realmente funciona bien. Entonces, Durkheim planteaba que también las personas, por ejemplo, delincuentes o las personas que no se adaptaban a la sociedad eran positivas, porque era una manera en la cual las personas podían reflejarse y podían ver qué era lo bueno. ¿Cómo puedes considerar que algo es bueno si no tienes el contraste de lo malo? Entonces, ¿cómo decir que algo es malo si no está lo bueno? Entonces, ¿cómo saber que la sociedad funciona? ¿Cómo saber que las estructuras de la familia, del gobierno, de la iglesia funcionan si no tienes, por el otro lado, a estos grupos disfuncionales que van a, de alguna manera, a retar a lo establecido, al establishment, y cómo va a buscar soluciones, esa institución o esos grupos ya establecidos en la sociedad? ¿Cómo van a solucionar esos problemas? Y bueno, como toda estructura, pues obviamente va a buscar soluciones para seguir existiendo tal y como están. Piensen cómo una institución, por ejemplo, como la del gobierno, se logra mantener tanto tiempo, porque va haciendo ajustes de generación en generación para no cambiar, sino para lograr mantenerse siendo lo que son. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, Durkheim consideraba que todas las personas pasamos por un proceso de rechazo, aceptación, hasta que se lograba la integración. Es decir, todos en algún momento de nuestra vida estuvimos disconformes con las reglas de la escuela, con las reglas de mi familia, con las reglas de mi trabajo, con reglas sociales. Llega un momento en el que yo no puedo estar peleando contra el sistema. Va a llegar el equilibrio y entonces me adaptaré totalmente a lo establecido. Durkheim planteaba de que si una sociedad no lograba hacer que sus individuos se adaptaran, se iba a generar un desequilibrio que no se iba a poder controlar, y eso él lo denominó anomia. La anomia es básicamente el caos, es la anarquía, es cuando la sociedad no logra el equilibrio y no logra hacer que funcione de manera adecuada su población. Ahora, la sociedad es muy inteligente y tiene muchos procesos para lograr que eso no suceda. Uno de ellos es la moda. No sé si alguna vez te has puesto a pensar, por ejemplo, por qué ahora los tatuajes son tan comunes, o cómo se ha logrado tener, por ejemplo, la aceptación de familias homoparentales o monoparentales, cuando hace algunas décadas eso era totalmente impensable. Hay que ver que la sociedad necesita irse adaptando. Imagínense, por ejemplo, en un debate tan importante como tenemos ahora en la actualidad, si se acepta o no el uso lúdico de la marihuana. Si la sociedad no le entrara a este tipo de temas y no fuera de alguna manera desactivando toda esta serie de conflictos sociales, ¿qué pasaría con la sociedad? Toda sociedad, en esta teoría funcionalista, debe de buscar las maneras de modernizarse y de desactivar aquellas circunstancias que le puedan generar problemas o inestabilidades o desequilibrios. Por ejemplo,
Si no reconocieran las leyes porque no le hayan puesto ganas a la discusión legislativa de aceptar que, por ejemplo, la familia también puede ser considerada de un solo padre, o sea, que nada más hay papá o que nada más hay mamá, o que no reconociera que hay familias que no tienen hijos o familias integradas por una persona y sus mascotas, pues imagínense lo que pasaría con la realidad. Una cosa serían las leyes y otra cosa sería la realidad y tendríamos ahí un choque. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el gobierno no le entrara a la discusión del uso de la marihuana, pero es la marihuana un producto de consumo amplio entre la sociedad? Entonces, las sociedades tienen que generar mecanismos para aceptar y para ir de alguna manera estableciendo nuevas discusiones que le permitan ir desactivando toda esta serie de problemas. Y a eso se le denomina moda. Les comentaba, por ejemplo, lo de los tatuajes. Imagínense que una persona con tatuajes no pudiera trabajar simplemente porque tiene tatuajes. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil que encuentra la sociedad para poder, pues vamos a decir, meter a toda esta serie de individuos dentro de la regla? Por ejemplo, estas personas, en este ejemplo, que tienen tatuajes, pues lo vuelve moda y te lo presenta en todos lados. Ya está, tu mamá tiene tatuajes, la abuelita tiene tatuajes, los puedes ver en los comerciales, los puedes ver en la televisión, lo puedes ver con personas profesionistas, los puedes ver con personas que dan servicios. Es decir, se empieza a normalizar. Una vez que se normaliza, se vuelve parte de la cultura y ya no hay mayores problemas. Piensa, por ejemplo, cuando surgió el rock o cuando surgió el punk o cuando surgió toda esta música de protesta. Era underground, nadie lo veía, el gobierno lo perseguía, hasta que se vuelve moda, la sociedad lo acepta y se le quita ese, vamos a decir, esa característica de desestabilizadoras sociales. Bueno, esta teoría finalmente se basaba en la idea de que las sociedades se van a reproducir a sí mismas con esta idea de mantenerse estables y estáticas. De entrada nosotros podríamos decir, no, pues está chido porque las sociedades pues no entran en estos procesos de revoluciones o de guerras o de problemas sociales y de inestabilidades sociales. Sí, suena bien. El problema es de que, por ejemplo, los grupos de poder siempre son los mismos. Que las personas que tienen problemas para adaptación, quizá como los indígenas o como los pobres o demás, no tienen oportunidad de cambiar su situación social porque la estructura social misma no lo permite. Esto quiere decir que pues el funcionalismo nos enseña muy bien a establecer cómo funciona la sociedad, pero no es un buen mecanismo para lograr el cambio social. Bueno, a manera de resumen, Emil Durkheim, a través del funcionalismo, va a explicar que cada persona tiene un rol o función y que ésta se aprende a través de normas, costumbres y valores que se adquieren a través de procesos de socialización que se van a dar en la escuela, en la religión y en la familia, y todo articulado por el Estado. El Estado está encargado de regular dichos procesos a través de la reproducción o transmisión de la estructura social. Esta estructura social es necesaria para que grupos marginados no amenacen el equilibrio. Entre más personas estén dentro de la estructura social, se van a evitar cambios violentos, que es lo que no quiere esta teoría. El funcionalismo también va a comparar a la sociedad con el funcionamiento de un cuerpo orgánico que se va a articular o se va a conformar a través de órganos, cada órgano con una función específica, así como los grupos y las instituciones sociales, y que la integración funcional de un individuo a la sociedad le va a permitir adaptarse y funcionar de manera equilibrada dentro de la sociedad y llevar una vida plena y feliz. Esta teoría también va a analizar la evolución de las sociedades, obviamente en el siglo XIX, donde se generaron grandes cambios producto de la revolución industrial. Aquí vamos a tener que la ciencia y la tecnología van a tener un impacto muy fuerte en la manera en que las sociedades funcionan y vamos a pasar de sociedades mecánicas a sociedades orgánicas con formas distintas de generar cultura. Bueno, esto es todo en cuanto a la teoría del funcionalismo. Espero que te haya gustado y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Gracias, hasta luego.